vacancia contra el presidente Vizcarra. Se suman 2 procesos de vacancia que empieza a tramitar el Congreso contra el presidente Vizcarra. Y si analizamos el periodo constitucional del 2016 al 2020 o al 2021, en que debe culminar, hay 4 procesos de vacancia tramitados en el Congreso ante 2 jefes de Estado. Y, bueno, hay una renuncia de un jefe de Estado. Y si a eso le sumamos el referéndum, las reformas constitucionales y el cierre cuestionado, polémico, institucional del Congreso, es evidente que el periodo político de el 2016 es uno de los más turbulentos en nuestra historia republicana. Pero estamos en medio del proceso de una vacancia. Bueno, con ese motivo hemos convocado al doctor Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Particular San Martín de Porras, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, doctor Ernesto Álvarez. Gracias por aceptar. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, don Víctor? Muy buenas tardes. Bueno, estamos en un nuevo proceso de vacancia. Digamos, estamos desarrollando este programa y el Congreso está discutiendo la admisión de esta moción de vacancia. Lo más probable es que se admita el proceso de vacancia, pero si se resuelve o no la vacancia del presidente de la República es una gran interrogante. Reflexionemos sobre esto, doctor Ernesto Álvarez. ¿Qué nos puede decir al respecto? Podemos ser un país presidencialista, pero en el fondo, como cualquier país europeo, necesitamos una salida constitucional ante una crisis de esta magnitud. Ha habido un maremoto político, ¿no es cierto?, por la corrupción, y se necesita una salida que en el parlamentarismo europeo es el voto de censura contra el jefe de gobierno. Cae el gabinete con el jefe de gobierno y el jefe de la oposición es el que toma el sitio, toma el cargo de primer ministro y a continuación llama a elecciones para que arbitre el pueblo. Lo que existe en el presidencialismo es la negación de este voto de censura. No hay voto de censura, no hay responsabilidad política. Entonces, como el presidencialismo en realidad es una forma de gobierno ficticia, inventada por Madison, Hamilton, lo que hay en Estados Unidos es cuando hay una gran confrontación y hay una crisis política severa de grupos extremos, lo que se hace es llevar al impeachment a Trump. Un impeachment que es una acusación constitucional supuestamente por delito, o sea, no política, sino jurídica, y pierde porque Trump tiene la mayoría en el Senado. Fíjense, entonces es un ballet diferente, pero motivado por la misma música. Claro, es necesario una salida política. Claro, la Constitución contempla la figura de la incapacidad moral, ¿no es cierto? Y contempla también la posibilidad de que una mayoría del Congreso, en este caso una mayoría calificada de 2/3, interprete cuando hay incapacidad moral. En el caso, digamos, esto no es una novedad, aquí lo ha explicado meridianamente, pedagógicamente, Domingo García Belaúnde, viene de la tradición norteamericana, de la tradición estadounidense. Y digamos, la idea de incapacidad moral es la idea de inconductas que hacen inapropiado el ejercicio del cargo de una determinada personalidad, incluso por casos menores, como sucede a veces en Estados Unidos, ¿no? Es decir, hoy se admite o no se admite esta moción de vacancia, eso es lo que estamos discutiendo en este momento en el Congreso, pero la figura de la incapacidad moral, digamos, volvemos nuevamente a este debate, requiere algún tipo de fundamentación jurídica, algún tipo de tipificación, algún tipo de argumentación, o está sujeta prácticamente al humor o al criterio de la mayoría que se forma en ese momento. A ver, es un punto intermedio entre la acusación constitucional que no se le puede realizar al presidente de la República, salvo en
en la concordancia del 113 y del 117, ¿no es cierto? En otros casos, para otros temas, otros problemas que puedan surgir, aún con video y con audio y con todo incluido, con morbo incluido, no se puede acusar al presidente de la República. No se le puede tampoco llevar mediante antejuicio, llevar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Por tanto, técnicamente no puede ser responsable jurídicamente el presidente de la República, así lo encontremos un video con audio respectivo, recibiendo un maletín de dinero. Aún en esa circunstancia no podríamos realizarle el procedimiento de antejuicio, que tiene visos jurídicos. Hay un procedimiento que entraña no solamente debido proceso, sino una fundamentación suficiente de naturaleza jurídica, ¿cierto? Muy bien. En el otro extremo existe en el parlamentarismo el voto de censura, que es primo del voto de censura ministerial, que simplemente es como sucedió en la democracia peruana en el primer gobierno de Belaúnde. Si el ministro interpelado desconoce el precio del payar en este momento en Ica, los precios estaban regulados por decreto, se le censura, se le aprueba una moción de censura. ¿Por qué fundamentación? Ninguna. Es político. Simplemente no hay necesidad de ninguna fundamentación. La causal de vacancia por incompetencia moral, incapacidad moral, está entre dos extremos, entre la necesidad de justificar de una manera fundamentada jurídicamente un antejuicio y el voto de censura, que en el fondo es lo que es. Estamos debatiendo si lo que tenemos hoy en día es suficiente para despedir al presidente de la República y que se someta al Ministerio Público y al Poder Judicial, o no es suficiente. Entonces, el argumento es, si se quiere, es un pie en lo jurídico, pero al mismo tiempo es un pie en lo político. Ahora, digamos, los observadores señalan que lo más probable es que se acepte la moción de vacancia, pero que finalmente no hayan los votos para proceder a la vacancia del presidente de la República. Sería el segundo intento frustrado de este Congreso. Eso puede seguir hasta el infinito, digamos, pero en general, si eso sigue hasta el infinito, las instituciones empiezan a desmoronarse, a desgastarse, a perder todo resto de credibilidad. ¿No le parece también? ¿Hay algo de eso? Por supuesto, por supuesto. Los constitucionalistas que estábamos en contra de la disolución del Congreso sosteníamos de que era un tema muy delicado. Hay instrumentos que no deben ser, es como el revólver de la casa, está ahí en una caja, en un cajón con llave, para ser utilizado en un caso extremo de defensa de la vida de las personas, de los integrantes de la familia. No puede ser utilizado en una fiesta o en una emoción violenta o para saldar un problema de faldas. No. Es un instrumento que es de extremo cuidado, de uso extremo. Por eso la Constitución decía, puede el presidente, en el segundo gabinete censurado o desposeído de la confianza, puede hacer uso de la disolución. Pero no es que tenga que hacerlo. El constituyente previó el tema de que disolver una Cámara, un Congreso, es un tema muy delicado. Y más aún cuando no se hace el cálculo político de que el nuevo Congreso, habida cuenta de que el presidente que disuelve no tiene partido fuerte, y en un acto suicida decide no presentar partido propio, que en su momento lo pudo haber hecho, en un acto suicida de soberbia extrema, se ha sometido al nuevo Congreso, que es hijo suyo, es hijo bastardo del presidente de la República. Y este hijo bastardo se le insubordina. De lo que alguien imaginaba. Pero es que era lo obvio, era predecible. Primero,
no puede ser disuelto porque ya estamos en el último año en mandato. Entonces el hijo puede decir y hacer lo que quiere, no lo podemos botar de la casa. Uno. Dos, este hijo no fue educado por nadie, no responde a partidos políticos. En el mejor de los casos, es la segunda o tercera línea de partidos políticos que están en decadencia. En el mejor de los casos. Esencialmente, es gente que no hubiera llegado al Congreso en unas elecciones normales, regulares, transparentes, porque otros son notablemente mejores políticos que los que están ahora. Y eso, en una crisis de sistema de partidos, es mucho decir. Estamos hablando de que aún en las circunstancias de emergencia y de gravedad extremas, tenemos no el equipo titular, tenemos al equipo suplente en la cancha con un aditamiento especial. No pueden ser reelegidos. O sea, les hemos quitado, a instancias del padre putativo, les hemos quitado el único incentivo para que actúen correctamente, que es mantener la confianza del ciudadano, acrecentarla y lograr la reelección. Ahora, les hemos quitado hasta eso. Entonces, son personas extraviadas, sin formación, que están pensando en postular a gobernador regional o están pensando postular alcalde provincial. Tratar de hacer la mayor cantidad de bulla posible. Ahora, y digamos, toda la situación que usted está describiendo es de un deterioro muy grave de las instituciones republicanas en general en el país, ¿no? Es decir, en las últimas 2 décadas de democracia, en la que ha habido 4 elecciones sucesivas, era inimaginable terminar en la 4ª elección sucesiva en una situación de este tipo de deterioro. Bueno, viendo el caso de Chile, digamos, todo puede suceder en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica incluso en Chile están avanzando hacia un camino constitucional. Pero, digamos, si yo le preguntara, si tuviéramos que imaginar un camino mínimo de reformas para reconstruir el sistema político, ¿no? Yo me imagino que usted me hablaría del Senado como segunda cámara, ¿no? También me hablaría de la necesidad de eliminar esta absurda prohibición de reelección de los parlamentarios y quizá de esta prohibición también absurda de no hacer publicidad en radio y televisión durante las campañas electorales. Pero, ¿qué ideas podríamos proponer, digamos, mirando hacia adelante, ¿no? Porque esto tiene que ser tramitado a partir del 2021. No hay posibilidad en este Ejecutivo y este Congreso de que estas cosas se aborden. ¿Qué ideas formularía usted, señor Ernesto Álvarez, para enfrentar esta situación? Bueno, la verdad que la primera que es indispensable, ya mirando lo que sucede en Francia con los chalecos amarillos, lo que sucede en España, lo que sucede en Chile, que es lo primero, es que en este momento en que la democracia peruana, la república, está gravemente debilitada, es el momento adecuado para que grupos extremistas puedan iniciar lo que hicieron en Chile, un proceso de violentismo en las calles, alegando injusticia social, falta de calidad educativa, alegando informalidad, alegando falta de suficientes hospitales, en un país más aún latinoamericano. Si eso lo pueden hacer en Francia, obviamente lo pueden hacer también en Chile o en Perú. Nosotros en este momento podríamos ser víctimas de sucesivos procesos violentistas, no solamente en Lima, sino en las principales ciudades, por gente pagada. Es gente profesional, es gente experta, a la cual la policía normalmente no la puede frenar. Gracias no a la Dios, pueden frenar. En el Perú no se ha desatado la violencia, ¿no? En el Perú todavía, porque la izquierda está cogobernando. Cuando la izquierda cogobierna, no suceden estas cosas, ¿no es cierto? Basta que, es como el sector, como en pequeño, como el sector salud. Cuando el ministro es comunista,
no hay huelgas médicas. Basta que se le dé el ministerio a un médico que no es de Patria Roja ni es de Frente Amplio, inmediatamente surgen los problemas sindicales. Entonces, esto es parecido. ¿Qué pasa si en el 21 las tres principales fuerzas del Perú, y obviamente el presidente de la República, no son de izquierda? Ahora, pero digamos, volviendo al tema de las reformas constitucionales, señora Ernesto Álvarez, ¿qué fórmulas plantearíamos, digamos, como para organizar un debate de la reconstrucción del sistema político en el país? Lo primero sería fortalecer a los partidos políticos que son, en realidad, las plataformas desde donde salen los candidatos. Si las plataformas están dañadas, los candidatos no solamente no tendrán formación, sino que serán mal escogidos. Por tanto, lo principal es fortalecer las plataformas para que preparen candidatos, para que recluten jóvenes, para que seleccionen candidatos, no solamente para Lima. Todo el mundo se fija en las listas de Lima, pero nadie se fija en la lista de provincia donde simple y llanamente no hay candidatos para los 24 grupos. ¿Cómo fortalecer a los partidos políticos? Haciendo exactamente lo que las ONGs nos dicen que hagamos. Exactamente hagamos lo contrario. Porque Hacer las ONGs... lo contrario a lo que proponen. Exactamente lo contrario. Si nos dicen, forcemos a primarias obligatorias el mismo día, todos al mismo tiempo, y el que no reúne 200.000 electores pierde la inscripción. Obviamente, ese consejo estaba hecho para acabar de destruir todo el sistema de partidos endeble que existe. O sea, ningún partido iba a poder reunir el mínimo y por tanto todos iban a perder su registro electoral. Ese consejo es fruto de alguien que no conoce ciencia política, no conoce a la perfección cuáles son las consecuencias de sus consejos. Igual, revisemos cada uno de los temas y vamos a encontrar de que lo que tenemos que hacer para fortalecer a los partidos políticos, nos gusten o no nos gusten. Ahora, ¿usted diría que el tema de la no reelección de los congresistas y el Senado también son temas cruciales? Es crucial, o sea, claro, o sea, es como en una empresa. Si el directorio se le ocurre aprobar de que a ningún gerente se le renueva el contrato, ni a ningún profesional, por más destacada labor técnica, se le pueda renovar el contrato, imagínese usted cuál es el incentivo de los gerentes. O sea, es una locura. O a los profesores de una universidad. ¿Qué sucede si en este momento la gente se vuelve loca en el Ministerio de Educación y dicen los contratos de los docentes máximo pueden ser de 2 años y en ningún caso puede ser renovado? ¿Cuál es el incentivo de los docentes? Efectivamente. Sería una locura. Eso es lo que ha pasado en la política. O sea, está diseñado. O sea, si eso lo viéramos en el sistema universitario, fácilmente llegaríamos a la conclusión de que lo que quieren es destruir a la universidad. ¿Cierto? Se destruye la meritocracia. Usted mencionaba el papel del Senado en este caso del proceso de vacancia, ¿no? Señalaba de que si existiese un Senado en el Perú, la Cámara de Diputados aprobaría el inicio o el proceso de vacancia y el Senado se convertiría en el tribunal en el que define finalmente si la vacancia procede o no. Pero la importancia de un Senado tiene que ver pues incluso con la posibilidad de organizar bien el equilibrio de poderes, el equilibrio institucional. En el Perú el Senado ha pasado a formar o empieza a ser explícitamente el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional actual es el Senado de la República y en realidad eso tiene que ver con un diseño constitucional, con algunas decisiones inapropiadas del propio tribunal, pero también con la ausencia de un Senado, ¿no? Hay un tema ahí de fondo, ¿no le parece, señor Álvarez? Sí. El hecho de no tener Senado implica
esencialmente en un presidencialismo el debilitamiento del legislativo. O sea, hay reglas como en la cocina, como en la medicina, hay recetas, hay medicina, hay tratamientos que ya han sido descritos en las revistas especializadas, en los libros. En el presidencialismo, el Senado es mucho más importante que la Cámara de Diputados, mientras que en el parlamentarismo, la Cámara de Diputados es mucho más importante que el Senado, que viene a ser un cementerio de elefantes. En Estados Unidos, el que define la política en realidad es el Senado norteamericano, porque es un presidencialismo. La Constitución de Alberto Fujimori lo que pretendió fue fortalecer excesivamente el Ejecutivo y debilitar al Legislativo, y para eso era necesario, en un presidencialismo, eliminar al Senado. ¿Por qué? Porque ya se sabía que íbamos a tener una Cámara de Diputados, solamente una Cámara de líderes locales, de líderes inexpertos y de líderes que recién se están haciendo una historia personal en función de emociones y en función de gestos grandilocuentes. En cambio, ante la ausencia del Senado, es mucho más fácil dominar a 4 de 3 magistrados. El Tribunal Constitucional es un Senado donde cada persona tiene excesivo poder, porque en lugar de ser 30 o 60 senadores, ¿no es cierto?, y que el poder esté en el grupo parlamentario, el poder está en manos del lapicero, de la firma de cada magistrado. Y solo son 7, ni siquiera 9. No, son 7. De forma tal que basta que hayan 2 o 3 que tengan nítido el propósito que les anima, el propósito político que les anima, para que manipulen los procesos internos en el tribunal. Y eso ha pasado incluso con uno de los magistrados que tuvo entre su oficina a una integrante de inteligencia de la época de Ollanta. Bueno. Y ese mismo magistrado es el que aparece en televisión dándole las pautas a una de las partes en los procesos más importantes. Ahora, y no pasa nada. Como constitucionalista le planteo un tema final, señor Ernesto Álvarez. ¿Usted cree que en medio de esta crisis de desinstitucionalización general de la República es justo plantearse el debate sobre si deberíamos avanzar o continuar en el presidencialismo o avanzar hacia un régimen parlamentario? Finalmente, algunos dicen el parlamentarismo podría ser la gran solución a toda esta inestabilidad, porque de una u otra manera obliga a formar una mayoría en el Congreso que se expresa en un ejecutivo y por lo tanto automáticamente le otorga un nivel de gobernabilidad al país. ¿Qué piensa de este tipo de debates, de este tipo de propuestas, un poco mirando hacia adelante? Depende de lo que querramos ser en el futuro, o sea, como país. Si queremos mantener el antropoformismo, o sea, elegir a un virrey o elegir a un inca cada 5 años y que nos gobierne el inca, porque la opinión pública no tolera el control político, no le entiende el control político. O pasamos a un parlamentarismo de plano y donde el voto de cada ciudadano va a ser en pro de un programa, de un partido, porque quien postula a gobernar puede ser Víctor Ponce o Ernesto Álvarez, pero el que está en la papeleta, el nombre que está en la papeleta por nuestro distrito electoral, no es ni Ponce ni Álvarez. Son los diputados, los candidatos por ese distrito electoral. Ahora, yo soy partidario de ir hacia un parlamentarismo porque considero de que frente a una cultura de caudillo, una cultura absolutista, profundamente absolutista, la única manera de evolucionar realmente es a través de un parlamentarismo con todo lo que eso involucra. Pero ojo, no un parlamentarismo a la italiana, con sistema proporcional,
porque el sistema electoral proporcional provoca inestabilidad, como en Italia. Tiene que ser un parlamentarismo con un sistema binominal, parecido al que los chilenos han dejado de lado. Increíblemente. Justamente por los radicales. El sistema electoral binominal, o sea, dos diputados por cada distrito electoral pequeño, les otorgó 30 años de estabilidad. Les otorgó la posibilidad de que toda la gente de izquierda se uniera en la concertación, en un bloque, con un solo programa y un candidato a gobernar. Y toda la derecha se uniera en alianza, con un programa y un candidato. Eso le dio solidez y le dio estabilidad a Chile para estar al borde del desarrollo. Ojo, felizmente como peruano, permítame ser cruel, felizmente Chile, los mismos chilenos han traído abajo toda su estabilidad y todo su sistema exitoso, porque lo que le conviene a Valparaíso no le conviene al Callao. Históricamente, hemos sido rivales comerciales. Chile y Colombia son nuestros grandes rivales a las inversiones de los países desarrollados. Si Colombia en la siguiente elección cae en manos de la izquierda y Chile en manos de la izquierda con una nueva constitución radical, nos vamos a convertir en la perla de Sudamérica. Siempre y cuando si logramos ser un país democrático y que tenga estabilidad y tenga incentivos a los inversionistas y manteniendo esta constitución, por supuesto. Muy bien, señor Ernesto Álvarez, infinitamente agradecido por este interesante diálogo. Seguiremos conversando y bueno, ojalá que se cumpla ese pronóstico final de que el 2021 gane una opción democrática y no una opción de izquierda que nos ponga en este concierto sombrío que está afectando a Sudamérica y a Latinoamérica en general, ¿no? Muchas gracias, señor Álvarez. A usted las gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.